hasta el momento hemos considerado el caso de un potencial que va como V de R igual a alfa sobre R con alfa una constante positiva. Ejemplos físicos de este tipo de sistemas, donde tienes dos cuerpos interaccionando con este potencial, son, por ejemplo, el sistema Sol-Tierra, o donde, bueno, en el sistema Sol-Tierra la interacción es gravitacional, ¿verdad? Pero también pueden ser el sistema, por ejemplo, un átomo clásico, donde se tiene otra vez una interacción atractiva entre un protón y un electrón. En este caso, la interacción es una interacción electrostática, ¿no? Bueno, un potencial atractivo de Coulomb, ¿no? O ponemos electrostática o interacción eléctrica, vamos a ponerle. Sin embargo, algunos de los resultados obtenidos para este potencial particular pueden obtenerse para un potencial cualesquiera. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a trabajar con un potencial arbitrario y vamos a hablar de lo que podemos decir o de las cantidades que podemos calcular para un potencial arbitrario. Entonces vamos a comenzar. Vamos a borrar esta discusión. Entonces, a ver, borramos esto que dijimos y vamos a comenzar con la sesión sobre órbitas dispersivas generales. Entonces, vamos a considere un potencial arbitrario, bueno, no totalmente arbitrario, vamos a pedirle algunas características, VDR, ¿no? Pero vamos a pedir que este VDR sea tal, o sea, puede ser un cualesquiera, pero que cumpla la siguiente condición, que en el límite, cuando R tienda a infinito, este VDR vaya a 0. O sea, lo que estamos diciendo es que podemos definir una región donde el potencial tiene acción y lejos de ahí el potencial es 0, ¿no? Pero dentro de esa limitación pues hay muchas posibilidades para ese potencial, ¿no? Ahora, entonces vamos a considerar dos casos particulares, porque aquí no vamos a restringirnos solamente en el caso de potenciales atractivos. Puede haber potenciales que sean atractivos, o sea que las partículas se atraigan entre ellas, o el caso repulsivo, que sería el caso en el que las partículas se repelen una a la otra. Entonces vamos a considerar primero el caso que veníamos estudiando, que es el caso atractivo. Entonces, en este caso atractivo, vamos a considerar, este es el caso A, ¿no? Vamos a ponerle aquí A, que es el que está en la figura 5.3 de la derecha. Estas notas están basadas en los apuntes de, bueno, en el libro de Feteran Valeka, ¿no? Que está disponible en el Classroom. Y notas de este tema también van a estar disponibles en el Classroom y en el Blackboard, como lo hemos venido haciendo. Entonces, en el caso atractivo, vamos a tener un ángulo que va a llamarse el ángulo θ, que es el ángulo de deflexión. El ángulo θ está relacionado, aquí lo pueden ver a la derecha, en la parte de arriba de la figura a la derecha, está relacionado con el ángulo φm. Listo. Entonces, φm es cuál es el ángulo al cual, con respecto al horizontal, se encuentra la distancia mínima. Vamos a escribir eso, ¿no? φm es el ángulo polar
de la distancia mínima, R mínimo. O sea, vamos a dibujarlo aquí. O sea, es el ángulo en el que se encuentra esta recta que estoy dibujando de negro aquí, más fuerte. Fíjense aquí. Así lo ven. O sea, este phi de m es el ángulo que está aquí. Entonces, el ángulo que hace el radio mínimo, al que se encuentra la posición, el ángulo al que se encuentra el radio mínimo con respecto a la horizontal, si tomamos como centro el centro dispersor. Entonces, si esto es cierto, el ángulo θ se puede, o sea, sumado es igual, como veníamos discutiendo anteriormente, a pi, porque es la horizontal. Se fijan, esta horizontal que voy a pintar de color, voy a ponerle un color azul claro. Entonces, esta horizontal que está aquí, o sea, no es una horizontal, sino es una línea recta, ¿no? Entonces, por una línea recta tiene un ángulo que es pi. Y si a ese ángulo pi le restamos 2 veces phi de m, pues entonces obtendremos el ángulo θ. Y eso es lo que voy a escribir, que θ es igual a pi, bueno, sería al revés, ¿verdad? Sería como pi, sí, pi menos 2 phi de m. Y eso sería el ángulo θ. Ahora, este ángulo θ necesariamente, o sea, cumple las siguientes condiciones, ¿no? O sea, con θ va a ser mayor que 0, si lo medimos así como lo estamos midiendo, y pues la phi de m, a ver, θ mayor que 0, y la phi de m es menor que, pues esta phi de m va a ser menor que pi medios, pues porque si no el θ fuera 0, ¿no? Y el phi de m tiene que ser mayor que 0 también, ¿no? Porque no puede ser que, como es caso atractivo, necesariamente el radio mínimo se encuentra, pues lo está jalando hacia adentro, entonces phi de m también tiene la restricción de ser mayor que 0. Entonces, eso pasaría en el caso atractivo. Lo que estamos diciendo básicamente es que si tú lo mandas de manera recta a una distancia b hacia el centro dispersor, la órbita se va a curvar hacia adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, lo está trayendo el centro dispersor y el radio mínimo se encuentra a esta distancia. Muy bien. Ahora, podemos estudiar el otro caso, que sería el caso repulsivo. En el caso repulsivo, que sería el B, caso repulsivo, pues entonces en este caso es el caso de acá abajo, el inciso B. Fíjense que el θ es, o sea, el ángulo phi de m, que si dejamos la misma definición, que es el ángulo al que se encuentra el radio mínimo, ahora es el ángulo que hace, vamos a dibujarlo con otro color, vamos a ponerlo en color otra vez azul claro, ¿no? Habíamos puesto para el ángulo, vamos a ponerle verde para que sea diferente. Fíjense, el ángulo phi de m va a ser el que voy a dibujar, las dos líneas que divido entre verde, esta horizontal y esta línea, que es la línea del radio hacia el punto de máximo acercamiento, que es el R mínima. Ese sería nuestro phi de m ahora, ¿no? Y aquí está, no, ese es el radio mínimo. Aquí está puesto, ¿no? Radio mínimo. Bueno, entonces, si esto es cierto, ¿cómo podemos relacionarlo el θ con este phi de m? Bueno, entonces θ va a ser igual a, pues θ es este ángulo, va a ser igual, podemos tomar ahora como horizontal, vamos a utilizar este azul, esta línea que está aquí, lo estoy pintando aquí, lo estoy subrayando, entonces ahora horizontal es esta, θ está aquí, phi de m es el ángulo que se hace entre las líneas verdes. Entonces, fíjense que si este es phi de m, entonces este otro es como el complementario phi de m, es pi menos phi de m, y tenemos dos veces ese ángulo y sumados suman el pi. Entonces, θ va a ser igual a pi menos, ¿no? Ajá, sería, podemos hacerlo a mano para que los vea cómo va a dar.
sería lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer la cuentita. Sería entonces tener pi menos 2 veces pi menos phi de m. Y esto pues nos va a dar, si hacemos la cuenta, nos va a dar 2 veces phi de m menos pi, ¿no? Porque entonces, por lo tanto, en este caso nos da que teta, en el caso repulsivo, es igual a 2 veces phi de m menos pi. Ahora, el phi de m, pues necesariamente tiene que ser mayor que pi medios, ¿no? Y otra vez el teta va a ser mayor que 0, lo vamos a pedir, ¿no? Teta es mayor que 0. Ahora, entonces podemos escribir este resultado para que en ambos casos, porque se fijan que lo único que cambia es un signo, en ambos casos el ángulo teta es igual al valor absoluto de pi sobre 2 phi de m. Entonces, ese es el primero que lo primero que ya encontramos, ¿no? O sea, al ángulo al que se encuentre el radio mínimo, a ese ángulo podemos restarle pi a eso, sacarle el valor absoluto, y ese va a ser el ángulo máximo de deflexión. Ese es el primer resultado que tenemos, bastante general, y lo único que necesitamos determinar pues es quién sería ese phi de m, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos sacar ese phi de m? Bueno, vamos a borrar esta y resumir nada más con esta ecuación que escribimos, y lo demás lo vamos a borrar, ¿no? Entonces, sacamos el borrador y vamos a recuperar nada más el resultado que nos interesa, que es cómo se relaciona el ángulo de flexión teta con el ángulo al que se encuentra el radio mínimo, que es phi de m. Entonces, te voy a volver a escribir porque no me gustó cómo quedó la ecuación. Entonces es teta es igual a el valor absoluto de pi menos 2 veces phi de m. Listo. Entonces, ese es el resultado. Ahora, ¿de dónde podemos sacar el phi de m? ¿No? O sea, dado un potencial arbitrario v de r, ¿cómo podemos obtener phi de m para poder encontrar el ángulo de deflexión? Pues lo podemos hacer a través de la ecuación que era la ecuación para la órbita. Que habíamos demostrado anteriormente, y esa ecuación es phi igual a más menos L sobre la raíz de 2 veces mu por la integral sobre R, diferencial de R sobre R cuadrado sobre la raíz de E menos V efectivo a la 1 medio más un phi 0, ¿no? Que es el ángulo inicial. Entonces podemos sacar pues cuál sería el phi al radio mínimo. Entonces el phi de m al radio mínimo pues sería la integral esta desde infinito, porque viene de muy lejos, hasta el radio mínimo de diferencial de r por r a la menos 2 de 2 veces mu e. O sea, voy a meter esta mu que estaba fuera adentro, menos 2 veces mu v de r menos L cuadrado sobre R cuadrado. O sea, escribí explícitamente quién es el potencial efectivo, esto a la menos 1 medio, más el ángulo phi 0 inicial, pues sería, como está en infinito, pues básicamente si tomamos esta convención en polares, pues el ángulo inicial pues sería pi, ¿no? Porque está totalmente a la izquierda, pues. Entonces este ángulo sería pi. Bueno, entonces, ¿quién sería R mínimo? Pues el radio de máximo acercamiento. Aquí, que lo podemos encontrar, el radio mínimo, acuérdense que esto, pues lo vamos a poder sacar, pues minimizando la ecuación de conservación de la energía. O sea, aquí R mínimo es
la raíz de la ecuación de conservación de la energía, donde sumas la energía cinética más la potencial, tiene que ser igual a la energía, ¿verdad? Y entonces, y uno lo que hace es tomar el caso cuando la energía cinética radial, o sea, el R punto cuadrado, un medio de la mu por R punto cuadrado es 0, y a lo que llega es que cuando se cumple esta ecuación, es decir, la conservación de energía cuando la energía cinética radial es 0, ¿verdad? Entonces, toda la energía cinética es necesariamente angular. Entonces, energía cinética puramente angular. Y entonces uno dame un potencial, ¿no? Y lo sustituyo en esta ecuación. Y la R para lo cual se cumple eso, que se cumpla esta ecuación, es decir, que la energía cinética será puramente angular. He matado el término R punto cuadrado. Y entonces ese va a ser el R mínimo que voy a poner en la ecuación de arriba para hacer la integral y encontrar cuál es el ángulo pues phi de m, y con eso puedo obtener cuál es el ángulo de deflexión. Y entonces, y así podemos obtener R mínimo en términos de V infinito y B. Entonces, con eso terminamos este video. Más adelante vamos a hacer otro estudio que tiene que ver, que es otra aplicación de este tipo de resultados a un problema muy famoso histórico que es el problema de Rutherford. Pero por lo pronto aquí vamos a dejar el video.